Jorge Silvestre, jefe del bloque de diputados de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, gracias a usted por llamar. Bueno, para interiorizarnos un poco más acerca de esto, que la verdad ayer fue un verdadero papelón, ¿no? Porque nadie imaginaba que algo tan importante como el presupuesto no iba a poder ser conseguido antes de terminar el año. Sí, digamos, en estas huestes suele ser, ha sucedido, no es por desgracia algo único en la historia, pero bueno, se debería haber encaminado de forma más normal, con más lógica, con más sentido común, sobre todo cuando un gobierno deja a la provincia de Buenos Aires en la situación que la deja, en gran culpa por la nación, una desidia de maltratar y de tratar a la provincia de Buenos Aires y un gobernador que de alguna forma se dejó de tratar y maltratar. Y bueno, pero de todas maneras esto lo que se llama en el ambiente político es un tropezón, un mal trago. Esto se va a encaminar en los próximos días con lógica y obviamente con presión política por parte de los intendentes a un bloque que realmente ha jugado a un partido de fútbol parafraseando la mirada de su compañero de equipo, donde han jugado un partido totalmente distinto al sentido común. Así que tiendo a ser optimista que se tiene que encaminar en los próximos días. Un poco lo que comentábamos acá, Silvestre, es que hay un código político básico de un gobierno que recién llega, el primer presupuesto uno se lo tendrían que conceder para empezar a hablar. Ahora, se está cuestionando ahí un préstamo, o es el argumento por lo menos, que está pidiendo la provincia de 100.000 millones de pesos. ¿Se puede saber para qué es ese préstamo, para qué es esa plata? Sí, y que en realidad el meollo de la cuestión digamos, el por qué se paran en contra está en la parte del endeudamiento más alto. Y el endeudamiento que se está tomando es un endeudamiento realmente alto, pero tiene absolutamente un justificativo. Mire, se lo voy a desglosar más o menos en términos globales. Alrededor de 30.000 millones de pesos son el déficit del último año más lo que traía atrasado la provincia de Buenos Aires. Ajá. Tiene aproximadamente otros 26.000 millones de pesos, que es el déficit que tiene el Banco Provincia entre básicamente con cuestiones entre nación y provincia y el sobregiro en algunas cuestiones del banco para gastos de la provincia. Tienen alrededor de 6.000 millones, entre 6.000 y 7.000 millones de pesos de IOMA, esa mutual provincial que está criticada y con nichos de corrupción muy altos que se está investigando. El tema de proveedores, día tras día que pasa, se van encontrando nuevos gastos, que obviamente se está auditando, pero se empezó con 2.000 y se está arriba de 8.000. Sí. O sea, a medida que se van encontrando, porque está pasando más gastos. Y hay una previsión que se trata de tomar, que es, obviamente, después viene una fracción porcentual, que es entre 10.000 y 20.000 millones de pesos de obras de infraestructura directa. O sea, lo que estamos diciendo es encaminemos la eficiencia de infraestructura que tiene la provincia, esa deuda social, que significa agua, cloaca, asfalto, escuelas, hospitales, transformarnos en una deuda, pero una deuda social que hay que pagarla también. Y un pequeño porcentaje de previsión donde uno tiene que empezar a ordenar una administración. Uno puede discutir algunos ítems, lo que no puede discutir es lo que está relacionado con la deficiencia de lo que deja el gobierno. O sea que, Silvestre, el 70% de la deuda es para pagar el rojo que dejó Scioli. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, Silvestre, antes de que ayer... más también, Un poco más también. Antes de que ayer sucediera lo que sucedió, que Otavi saliera a hablar, que dijera las cosas que dijo, ¿ustedes tenían indicios de parte de los legisladores de Frente para la Victoria que no les iban a aprobar el presupuesto, que esto iba a suceder? ¿Tenían conocimiento de que la expresidenta de la Nación quería frenar este presupuesto? A ver, para poner arriba de la mesa alguna información. Obviamente las negociaciones en este tipo de cosas son difíciles porque se mezclan más cuestiones políticas que técnicas. Claro. Avanzadas las negociaciones, lo que el Frente para la Victoria proponía era una rebaja del endeudamiento
o un desdoblamiento en el tratamiento en el cual no había mucho más inconveniente, porque uno puede trabar una parte ahora y más adelante poner en consideración otro endeudamiento. Tenía alguna lógica, o por ahí una afectación más específica, por ejemplo, la parte de obra pública que estuviera relacionado a una afectación municipal a través de los coeficientes de coparticipación. Digamos, no había tanta diferencia, eso eran grises. Pero había una rebaja sustantiva en lo cual llegó un momento así, bueno, de trabajo una parte ahora y después discutimos otra parte. Y eso fue el acuerdo que se llevó verbalmente entre el presidente de la Cámara y el presidente del bloque de la Victoria. Sí. Ahora, obviamente, altas horas, digamos, teníamos hasta las 12 de la noche para tratar estos proyectos. A las 10 de la noche se llega este preacuerdo de palabra entre los dos presidentes, uno del bloque y otro de la Cámara. Ante esa afirmación, se llama labor parlamentaria. Esto significa que el presidente de la Cámara llama a los presidentes del bloque para terminar de acordar lo que se va a tratar en el recinto, y ahí nos encontramos que el Centro de la Victoria tampoco asiste. Empezamos a sospechar que esa palabra dada tenía algún nivel de complicación, y a medida que van pasando las horas, entre las 22 horas y 24 horas, empezamos a ver que lo que se había comprometido de palabra no se iba a cumplir. Ahora, ¿cuándo se enteran ustedes de que habría habido un llamado supuesto? Sí, pero digo... Después de 23:30, perdón. Sí, pero ¿y cuándo se enteran ustedes de esto de que después trasciende, de que hubo un llamado y que desde Frente para la Victoria se salió a decir no podemos aprobar esto, llamó Cristina, no se puede aprobar? Mire, tiene dos variantes. Si realmente llamó, cosa que a mí no me consta, es realmente una situación crítica para el Frente para la Victoria, porque deja una situación muy fea a los intendentes del Frente para la Victoria, porque necesitan endeudamiento toda la provincia, inclusive mucho para encaminar deudas municipales. Gran contradicción, aparte lo ha dicho la expresidenta en innumerables situaciones, donde ella jamás iba a entorpecer en la aprobación del presupuesto aquellos gobiernos lo veíamos recién. Exactamente. Y en el caso que se haya tenido que utilizar ese argumento para romper el acuerdo de palabra con el presidente de la Cámara, creo que aduce una falta de conducción política, porque estas cosas en los ambientes nuestros, cuando se da la palabra, suele tener más importancia que aún la misma ley. Pero más vale. Acá cuando se dice se acuerda, y casi como diríamos en la época de nuestros abuelos, un apretón de mano y es lo mismo que un papel firmado. Así que bueno, nos encontramos en esta situación, es un trago amargo, una situación no buscada, no esperada, perdón. Y la verdad que la presión más alta y la equivocación política de la Central Victoria la está sufriendo las presiones que está teniendo en estas horas y tratando de ver cómo zafa de esta situación, porque la verdad yo miraba en el recinto las gradas con los chicos de la cámpora gritando como si hubiesen ganado un partido de fútbol. Yo trataba de entender qué es lo que habían ganado. Sí, claro. Pues realmente lo que había sucedido... No, de una torpeza, y además Otavis quedó, como decía recién Silvestre, absolutamente descalificado como un tipo de diálogo, porque si no tenés palabra no podés negociar. No, naturalmente. Ahora, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cuándo pueden volver a tratarlo? Si hay posibilidades de hacerlo. Esto estamos obviamente nunca se deja de dialogar en este espacio. Seguimos dialogando, obviamente, con otros interlocutores, porque no podemos estar hablando con las personas que no cumplen con la palabra, y tratando de avanzar con diferentes niveles de acuerdo. A ver, el presidente tiene la factibilidad de poder llamar la semana que viene a tratar martes, miércoles, jueves, viernes, pero esta vez hemos tomado la decisión de que vamos a llamar a la sesión siempre y cuando haya un acuerdo y se firme. Caso único, te diría, en la historia de la legislatura, es a que se recurre a eso cuando justamente la palabra ya no tiene peso. Si eso se acuerda y se firma, se estaría llamando a la sesión y sería un tratamiento normal
ya con las variantes ya preestablecidas y los límites discutidos. Más allá de las discusiones en el recinto, donde uno justifica una cosa, otro justifica la otra. Pero lo macro, las herramientas necesarias para la gobernadora estarían acordadas. Si eso se sucede, la semana que viene se estaría tratando. Gracias por habernos atendido. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a través de ustedes mandarle un feliz año nuevo a ustedes y a toda su audiencia. Gracias. Igualmente para usted vamos a seguir lógicamente con atención este tema.